Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Ok. Porque la política se importa, acompañados de don Mauricio Ramírez, académico, profesor universitario, investigador, relacionista internacional, con quien me une una amistad de hace varios años y que dentro del marco de su investigación conoce bien este concepto y ahora me ayudas a ver si lo estoy pronunciando bien. Tianxia, que es un concepto chino para la gobernanza mundial. Pero antes de ingresar en el tema, Mauricio, qué gusto tenerte aquí en Café y Palabras. Muchísimas gracias, Claudio, y de verdad, un honor poder compartir con vos. Me da mucho gusto poder estar aquí. A todas las personas que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, bienvenidos, bienvenidas. De verdad que muchísimas gracias. Y bueno, aquí a la orden, Claudio. No, empecemos por el origen de la palabra Tianxia. Me imagino que como todo en China son centurias, si no milenios de años del concepto, pero tal vez sería importante dentro de tu estudio, investigación que haces sobre estos temas y tu experiencia que también has tenido viajando a China, que nos comentes dentro del marco de lo que representa la China popular hoy en el mundo, como potencia no solamente económica, sino política, de qué representa este concepto dentro de la concepción de gobernanza y relaciones internacionales. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, el concepto de Tianxia tiene sus orígenes efectivamente, como vos lo decís, 4000 años atrás, ¿verdad? Es proveniente de la dinastía Shu, que fue una de las dinastías más importantes de la China tradicional, y el concepto Tianxia significa todo bajo el cielo, todo lo que está bajo el cielo. Entonces, esto estamos hablando así de una concepción del mundo, pero sobre todo también, Claudio, de la política muy diferente a la occidental. Entonces aquí tenemos que quitarnos los anteojos tradicionales que tenemos nosotros para leer y estudiar la política internacional vista desde Occidente para ver cómo es que China milenariamente lo entiende. Y es que el concepto de Tianxia tiene 4000 años de antigüedad y dicen los estudiosos chinos que junto con el concepto de las polis griegas son los dos conceptos fundacionales de la política en los últimos milenios, ¿verdad? El concepto de la polis griega basado en la lógica, ¿verdad?, individual de la ciudad-estado, pero el concepto de Tianxia parte no de un territorio concreto, sino del mundo como tal. Entonces esto es una característica muy puntual y muy interesante. De ahí ese Por concepto eso, de todo bajo el cielo. exactamente. Entonces no distingue interior y exterior, ¿verdad? Parte de que todo bajo el cielo tiene que replicar incluso esa armonía del cielo. Por lo tanto, ahí hace una gran distinción entre lo que es política internacional y política mundial. Porque lo que plantea el sistema Tianxia es que la política internacional es y va a seguir siendo un caos absoluto porque está basada a partir de los intereses particulares de los estados-nación. Entonces, claro, la política exterior de un estado se desarrolla a partir de los intereses nacionales, pero se está pensando en el interior y en el interés particular de ese estado. Entonces, por supuesto que en el concierto de las naciones, todos esos intereses van a chocar y muchas veces no nos vamos a poner de acuerdo porque lo que parte es una visión muy particular y una racionalidad de carácter individual. Bajo el sistema Tianxia, la idea de política mundial lo que implica es una armonización de los intereses comunes de la humanidad. Porque al no tener interior o exterior, sino que es un concepto político que nace a partir del mundo, o sea, utiliza el mundo como base, no un estado particular ni un lugar geográfico concreto, ¿verdad? Piensa a la humanidad como una comunidad con un futuro compartido. Y aquí es donde precisamente podemos ya empezar a hacer las primeras sinergias con los discursos, por ejemplo, del presidente Xi Jinping desde 2013 que llega al poder en China.
y desarrolla iniciativas como Belt and Road, o sea, la ruta, ¿verdad? La nueva ruta de la seda del siglo XXI. Entonces, cuando el presidente Xi dice que están construyendo una visión de un futuro compartido de la humanidad, es haciendo referencia precisamente a esa visión de armonizar la mirada de los países, o sea, de armonizar los intereses comunes en el desarrollo que tiene la humanidad. Y en ese sentido, precisamente, ¿verdad? Es donde cobra importancia la diferencia en cómo entendemos nosotros el tema de la política internacional a partir de los Estados-nación y sus intereses particulares, y cómo China lo empieza a entender, ¿verdad? Desde hace 4.000 años como un proceso de una visión de cooperación y de una visión de mutuo beneficio. Interesante lo que estás planteándonos, porque entra uno a preguntarse en ese concepto Tianxia, ya bien pronunciado, debe ser en chino, que busca la armonía. Interesante porque vos planteas de que esto que es de muchas centurias atrás, eh, que el concepto se traduce en todo bajo el cielo y buscar esa armonía que esté bajo del cielo, y pues toda la tierra y los países que conforman la tierra están bajo el cielo y se busca la armonía de todos. Uno podría pensar que desde el punto de vista filosófico es muy oportuno, pero también uno se cuestionaría, ¿qué es? Que la República Popular China no tiene intereses particulares como todos los estados. Podríamos podríamos creerles en esa búsqueda de armonía sin ningún interés particular para su estado. Pues sí, no, efectivamente no hay país ni estado que no tenga sus intereses particulares, ¿verdad? Eso es totalmente natural, pero también no es algo negativo. O sea, me parece que todo estado, Costa Rica, tiene sus intereses en Por el plano supuesto. internacional, defensa de la democracia, el medio ambiente, los derechos humanos, etcétera. Y esos son intereses, y eso no es negativo. Lo particular de esta visión de China, efectivamente, es que al hacer esa diferencia entre la política internacional y una visión de política mundial, nos plantea también una definición de política diferente, Claudio. Y esto es curioso, esto yo lo aprendí allá en mi viaje que estuve estudiando por China hace mes y medio que regresé. Y es que la política, el concepto de política que nosotros tenemos, por lo general es, ¿verdad? Un concepto del realismo clásico que dice, ¿verdad? La imposición del más fuerte o el dominio del más fuerte, la hegemonía como concepto de la política internacional, donde se construye un orden mundial a partir de uno o dos hegemones que dictan ley y dicen qué hacer. Pero eso es muy curioso porque desde el concepto Tianxia, la política no se entiende como el orden natural. ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? Que precisamente la hegemonía, el control por la fuerza, por las sanciones unilaterales, por la imposición ideológica hegemónica, eso nos dice el Tianxia, no es nada más y nada menos que el orden de la naturaleza, el dominio del más fuerte por la fuerza, ¿verdad? Un estado de naturaleza. Entonces, eso no es política, porque no nos permite salirnos de eso y somos seres humanos con razón capaces de superar ese estado de naturaleza para consolidar un orden de cooperación y armonía, donde los intereses no se excluyen, pero se trabaja en conjunto bajo el cielo para buscar beneficios compartidos. Y de esta manera es como opera China, y por eso la cooperación internacional para el desarrollo de China se ha venido fortaleciendo en los últimos años, y por eso precisamente las iniciativas como la Ruta de la Seda, o más recientemente la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global, y la más reciente de este año, la Iniciativa para la Civilización Global, que plantea el presidente Xi, porque lo que buscan es fortalecer la cooperación partiendo del hecho de que la globalización nos genera una interdependencia que nos conduce a un destino común. Entonces no se vale, ¿verdad? No se vale desde ese punto de vista que unos ganen y otros pierdan, porque si vamos en un solo vehículo, que es el planeta, que es nuestra única nave espacial, ¿verdad? Y vamos a un fin determinado, que es el desarrollo que tanto buscamos, no se vale que con los recursos y los medios que tenemos hoy sigamos generando estas desigualdades y estas inequidades.
Y esa es la postura que está desarrollando China en ese sentido a partir de una visión de política, no de la lucha de intereses de suma cero, como Occidente lo hace y lo sigue haciendo hoy, sino del ganar-ganar. O sea, tengamos relaciones complementarias, ¿verdad? Y no es lo mismo de llegar, por ejemplo, a América Latina y sacar lo que a mí me interesa, recursos naturales, y no dejar nada a cambio. Que esa también es la dinámica lógica clásica. No, aquí es, ok, a mí me interesa de usted esto y esto, porque es mi interés. Pero a cambio, ¿verdad? Yo también le ofrezco esto para que usted favorezca su desarrollo en el marco del respeto mutuo, ¿verdad? En el marco del respeto mutuo y sin condiciones, porque es una de las características de la cooperación internacional de China que se diferencia incluso, Claudio, de la cooperación clásica sur-sur que nace con la conferencia de Bandung en el 55, ¿verdad? Y es que una de las condiciones para la cooperación internacional china es no condiciones, ni siquiera ventajas para la asistencia técnica china que vaya a otros países, ¿verdad? Ellos dicen, no, a mí tráteme como iguales, mi objetivo es ese, es colaborar en el desarrollo, fortalecer de paso las relaciones políticas y económicas, pero sobre todo generar ganancias compartidas, porque precisamente no puede haber paz en un mundo donde se sigue acumulando riqueza cada vez en menos manos y se sigue socializando pobreza y desigualdad. Y eso es parte fundamental de la visión Tiancha, ¿verdad? Es crear un vórtice tan fuerte de desarrollo global que las ventajas de estar adentro sean mayores que el quedarse por fuera. Estamos conversando con Mauricio Ramírez, quien es académico e investigador en el área de las relaciones internacionales, y estamos conversando sobre ese concepto Tianxia, que representa para la República Popular China eh, un concepto que enmarca la gobernanza mundial. Y hablamos de esto por lo que representa hoy la República Popular China en el contexto mundial. Ahora bien, Mauricio, en esta interesante exposición que nos estás haciendo, me viene a la mente cómo han sido en el pasado muchos de los países hegemónicos, podemos poner el nombre de Reino Unido, podemos ponerle Francia, España, los más clásicos, donde una de los intereses era saquear en la mayoría de los casos de la riqueza y invertir poco en el desarrollo social, político y económico de esas naciones que estuvieron bajo su eje. Pero si vamos y nos adelantamos un poquito más y caemos en el siglo XX, cuando empieza a aparecer la Unión Soviética y aparece Estados Unidos de América, entonces vemos esas dos potencias en ese mundo bipolar, en ese mundo de Guerra Fría, donde además de algunos de estos intereses también, ya no tan marcados como se hacía en siglos pasados, siguen presentes, pero donde había un gran interés de establecer su régimen. Estados Unidos promoviendo la democracia liberal de corte occidental y la Unión Soviética promoviendo con sus aliados regímenes autoritarios, comunistas, muy acordes con lo que predicaban a lo interno. ¿Por qué te hago esta referencia? Para llegar ahora a China y conocer tu lectura sobre el caso. China, a diferencia de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, no le interesa imponer su forma de gobierno, su régimen en otras naciones. Ellos les interesa establecer relaciones con países que podríamos desde Costa Rica determinar como autoritarios, como dictaduras, como violadores de los derechos humanos. China establece relaciones con esas naciones a como las establece con Costa Rica, con Estados Unidos, con Uruguay, con países de Europa, de corte de democracia occidental. ¿Cómo logra o cómo podrían lograr en este concepto de gobernanza mundial, en Tiancha, los chinos permear esa gobernanza mundial dentro del marco de algo que ellos aplican, que es el respeto a cómo se gobiernan los demás, esa soberanía de cada país de decidir cómo quiere gobernarse y cuál régimen, cuando en esa gobernanza mundial lo que menos existe es esa visión china del respeto de que cada país se gobierne como sus ciudadanos quieren o lo permiten.
Sí, bueno, ese es un gran tema. Yo creo que aquí en Occidente, vos sabes, porque ahora que yo estuve de viaje por allá en China, pude observar que en la cultura asiática en general sí hay todavía mucho respeto por eso. O sea, la filosofía tradicional y espiritual de Asia incide, Claudio, de una manera muy fuerte e importante en la composición de la forma de entender el mundo y de hacer política. Y eso lo vi en muchísimos detalles, no solamente en cómo se administra el país, sino en esto que vos decís. O sea, bajo la mirada del Tianxia, bajo el cielo está todo, Claudio. Y debajo del cielo lo que existe es pluralidad, diversidad. Y eso no es malo. Lo malo es una visión de la globalización que quiere imponer un único modelo cultural, Ujú. un único modelo político y un único modelo económico. Eso Qué es interesante. totalmente Entonces antinatural. nos estás dando a quienes estamos escuchando otro elemento que yo no contemplé, la, go- la, la globalización como un sistema único. Claro, es que esa es la diferencia, ¿verdad? Entre un sistema mundial abierto, como el Tianxia, y no hegemónico, sino cooperativo. Por supuesto que hay unos que tienen más poder que otros, por supuesto que sí, eso no se niega y tienen intereses, pero no una lógica hegemónica, ¿verdad? El Tianxia antepone la cooperación frente a la hegemonía, y una cosa muy diferente es imponer un modelo unipolar que implica lo total, donde nada puede estar afuera, pero todo tiene que ser igual. Que esa es la racionalidad occidental clásica del pensamiento político que generó los totalitarismos que conocemos del siglo XX, Claudio. Es que eso no ha cambiado mucho en ese sentido, cambia la forma, pero el fondo, la racionalidad se mantiene. O sea, la racionalidad relacional que expone la Tianxia y que expone China, digamos, en su política exterior, implica, ¿verdad? Que si vamos a, como te decía, si vamos a un destino común, todos tenemos que ganar algo. No se vale que unos ganen y otros pierdan. De la misma manera que se está haciendo un gran esfuerzo con el tema de la civilización ecológica en China, donde plantea Xi Jinping que no se vale ser todos pobres, pero con un ambiente sano, de la misma manera tampoco se vale estar todos bien, pero sin ambiente. O Ujú. sea, hay que buscar esos equilibrios. Y me parece que el proceso chino en ese sentido, para pensar este proceso de construcción armónica, ha sido lo que ha planteado el presidente Xi cuando dice, bueno, de verdad construyamos un mundo con un mercado abierto para todos. Porque Occidente habla de un mercado libre y un mercado abierto, pero resulta que cuando las empresas chinas van a competir con Occidente, hay hasta racismo, Claudio, contra los empresarios y los gerentes. Entonces yo tuve la oportunidad de conversar con un gerente de una empresa de alta tecnología de la provincia de Fujian, al frente de Taiwán, y nos decía, es que nosotros vamos a competir con Occidente y entonces tenemos discriminación por ser chinos. Ujú. Y en segundo lugar, no nos tratan en las mismas condiciones del libre mercado que dice Occidente. Entonces, claro, ahí es donde el Estado y el liderazgo del partido entran en la escena internacional y dice, bueno, es que la forma de entendernos y respetarnos no es metiéndonos en los asuntos políticos de los demás, ¿verdad? Es construyendo una globalización verdadera donde el intercambio genere esa interdependencia y donde salga más caro hacer guerra que mantener la paz. ¿Verdad? Interesante. Y dentro de tus investigaciones y el conocimiento que has hecho al respecto de esto, ¿cómo está el tema de Macao, de Hong Kong? Porque veamos, siempre se ha hablado de China, un régimen, dos sistemas, o sea, un régimen de partido único al estilo comunista, al interno de China, con fronteras abiertas hoy en día. Salen y entran los ciudadanos chinos a como gusten de su territorio, no como en el pasado, pero por otro lado se dice, tiene sistema político muy acorde de partido único, no es un sistema democrático donde participan bueno, la última vez que tengo el dato, los 1.400 millones de chinos van a elecciones, eso no se da, pero eh, por otro lado tienen el sistema económico muy afín a lo que genera o generó Occidente, Europa, Norteamérica, en el sentido de cómo manejar la economía, algo a lo cual rechazaba, por ejemplo, la Unión Soviética en su momento, ese sistema económico. En el caso de los chinos,
son ese híbrido entre la forma en que gobernaban los soviéticos con la apertura de mercado que promueven los norteamericanos. Lo hacen en el caso de Macao y de Hong Kong porque han habido problemas en Hong Kong y te amplío la pregunta para que vos la desarrolles. El caso de Taiwán, los grandes temores de los taiwaneses siempre es si China, así como a nivel mundial, respeta los diferentes regímenes, en una subción de Taiwán, porque ellos tienen un mapa histórico, que es lo que les interesa, no es que anden conquistando Japón, Corea, no quieren a Taiwán porque Taiwán, y después podríamos hablar de la historia de Taiwán. Taiwán es, ellos lo consideran parte de ese mapa histórico junto con Macao y Hong Kong. Pero esto para los taiwaneses están dispuestos los chinos populares, los chinos de la China popular, a aceptar estos regímenes diferentes de gobierno dentro de su estructura o el ver a estas Macao, Hong Kong y Taiwán como parte de su mapa histórico, están obligados estos a tener el mismo régimen y a ser orientados como se orienta la actual República Popular China. Bueno, es muy interesante, Claudio. Yo creo que podemos seguir hablando del sistema Tianxia a lo interno de China, Correcto. ¿verdad? Exactamente al interno de China. China tiene y se compone de 56 etnias diferentes. Tiene 1.400 millones de personas y es uno de los países territoriales más grandes del mundo después de Rusia. Y el sistema de un país, dos sistemas, les ha funcionado muy bien con Hong Kong y Macao. Con el tema de Taiwán, por ejemplo, yo te hago una analogía que algunos pueden decir, bueno, no tiene sentido. Bueno, yo digo sí tiene sentido porque es la cosmovisión y la forma en la que China entiende su historia y su realidad. Nosotros estaríamos dispuestos a que la isla de Coco sea un país independiente, Ujú. Por ¿verdad? eso te digo que ellos Eh, tienen un mapa histórico al cual se apegan. claro, claro, o sea, eso es o no es un asunto interno de Costa Rica, ¿por qué otros tienen que meterse en eso? Es nuestro asunto, históricamente es nuestro territorio, es parte de nuestra identidad, aunque esté allá cerca de Colombia, es Costa Rica y punto, ¿verdad? Es Costa Rica y punto. Igual sucede con las Islas Malvinas en Argentina, esos son argentinas y eso es colonialismo puro lo que tiene el Imperio Británico ahí y lo que ha tenido históricamente Inglaterra. Entonces, por eso yo creo, Pero ve que ¿verdad? interesante, porque en el caso de las Malvinas, y hay otros ejemplos, ya los ciudadanos, y vamos al caso de Kosovo, Kosovo siempre fue territorio de Yugoslavia y parte de Serbia. Y la colonización que hicieron algunos albaneses, igual que la colonización que hicieron en otras circunstancias, los ingleses hoy hacen que tanto Kosovo como Malvinas no se sientan ni argentinos ni serbios. Puede pasar algo similar con los taiwaneses después de una larga historia. Lo que pasa es que la historia de este país es mucho más milenaria que la historia contemporánea de Occidente. Entonces tiene sus particularidades. Ellos sí se entienden como un solo territorio, ¿verdad? O sea, Ujú. ellos se entienden como un solo territorio y tampoco es la idea eh, matarse entre ellos. O sea, ese no es el fin, ni es la razón, ni por ahí va la cosa del uso de la fuerza. O sea, yo creo que si las provocaciones occidentales inciden e insisten, ellos tendrán que verse obligados a tomar una decisión fuerte política y militar. Pero eso no es ni el camino ni es lo que se visualiza. O sea, el tema Taiwán es un tema de la política interna de China, es un tema histórico, yo pienso que se va a resolver, ¿verdad? Por medios pacíficos de cooperación y de diálogo. No visualizo otro camino que no sea ese, pero también dependerá mucho de la situación externa. Yo creo que aquí también tendríamos que visualizar lo que está pasando en Ucrania, porque ¿verdad? El resultado de muchas de las acciones de Occidente se están viendo hoy en ese conflicto terrible que estamos viviendo y estamos viendo en Ucrania. Y yo creo que un escenario así no le conviene tampoco a Asia y no le conviene a China. Pero la geopolítica, ¿verdad? La geopolítica hoy es una sola tablero de ajedrez y no sabemos, ¿verdad? Cómo pueden desencadenarse los acontecimientos. Sin embargo,
En ese sentido, yo sí sigo pensando, ¿verdad?, que el tema de Taiwán se va a resolver de una forma pacífica porque es un solo pueblo y se entienden como un mismo pueblo, o una historia compartida y una historia común, ¿verdad? Es que es muy diferente. Estamos conversando con Mauricio Ramírez, quien es un profesor académico de Relaciones Internacionales e investigador, y estamos hablando del concepto chino de gobernanza que ellos en China definen como el Tianxia. Estamos aquí en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. Un cantón más limpio es posible. Por eso, en Coopelesca Electricidad nos unimos a la innovación de la movilidad eléctrica. Asociados y usuarios ya podrán disfrutar plenamente de su vehículo eléctrico. Nuestro objetivo, tener instaladas para el 2024 una red de 4 estaciones de carga pública que le permita llegar donde desee de manera sostenible y confiable. Recarga con energía limpia. Coopelesca Electricidad. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Nueva temporada de Noche sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube, Noche sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin Tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 p.m. Ahora en Amazon, adquiere el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. ¿Te interesa la política, pero no sabes por dónde empezar? Nuestro libro es una excelente introducción, lleno de información valiosa y fácil de entender. El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, en su segunda edición. Búscalo en Amazon hoy mismo, en su versión digital o impresa. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Acompañados de Mauricio Ramírez, investigador académico en el tema de las relaciones internacionales, quien ha estado estudiando a profundidad el comportamiento de China popular, China continental, en relación a sus relaciones internacionales con los demás países, y que se basa en el concepto Tianxia, que es un concepto que habla de la gobernanza mundial. Interesante, nos decía Mauricio, que los chinos aprecian mucho lo que los griegos hablaban de la organización del Estado, pero lo ven como una limitante dentro de un marco, de unos límites, de un territorio, y complementan ese concepto con el Tianxia, que es ese concepto de gobernanza mundial. Mauricio, en esta interesante alocución que hemos tenido con vos el día de hoy, se me viene a la mente la siguiente pregunta. Yo te decía antes que hay 3 conceptos que son básicos para los chinos en su política internacional. Uno es que no se meten a definir los regímenes políticos como lo hacen actualmente Estados Unidos, o lo hizo en su momento la Unión Soviética, con los países que son amigos. Y por otro lado, tampoco tienen relaciones con los países que mantienen relaciones con Taiwán. Entonces, por aquí viene la consulta que te quiero hacer.
ellos no establecen relaciones de Estado a Estado con aquellos países que mantienen relaciones con Taiwán. Por ejemplo, cuando andaba ahí Daniel Ortega con la loquera de querer hacer un canal interoceánico que le vendió esa idea faraónica a los nicaragüenses en un momento de crisis, la inversión la iba a hacer un chino muy rico que después por diferentes circunstancias económicas le fue muy mal y no empezó supuestamente porque le fue mal en los negocios el desarrollo, pero era una relación no con China continental, sino que era una relación con un ciudadano chino, pero cuando la relación tiene que ser con China continental, se requiere que esos países hayan roto el reconocimiento a Taiwán. El caso particular, pero por el peso que tiene a nivel mundial, es con Estados Unidos de América, donde los chinos mantienen una muy buena relación económica, ¿verdad? De intercambio, claro, con sus diferencias con Estados Unidos, que Estados Unidos sí reconoce de alguna manera a Taiwán. Pero la pregunta viene por acá. Este concepto, Tianxia, que es una visión de gobernanza mundial de todo lo que está bajo el cielo, y vos nos hacías el caso de la seda, de cómo la ruta de la seda se desarrolla en muchos países asiáticos hasta llegar a Europa, pero en el caso particular de los países que todavía no reconocen a China popular como dueña de la isla de Taiwán, que son pocos, andan alrededor de una docena al día de hoy, esos estarían excluidos de esta visión del Tiancha. No, efectivamente, no estarían excluidos, Claudio, porque precisamente al ser un sistema abierto y no obligatorio, ¿verdad? Los que no quieran ser parte y no estén de acuerdo en formar parte de él, no van a ser vistos de ninguna manera como enemigos, ni mucho menos, sino como, ¿verdad? Personas con las que hay que coexistir, grupos, comunidades con las que hay que coexistir y no tener malas relaciones. Entonces, si vos lo ves, todavía quedan, creo que 12, 13 países que reconocen a Taiwán como un país y no tienen relaciones políticas, diplomáticas con China. China no tiene malas relaciones con esos estados. O sea, no tiene un conflicto, no tienen diferencias de ningún tipo, ¿verdad? Simplemente hay una coexistencia en el marco del respeto. Cuando esos estados decidan cambiar sus políticas y sus posturas, China igual estará abierto a recibir, a que, ¿verdad?, conversen, como sucedió ahorita con el gobierno de Honduras, que rompió relaciones con Taiwán y se acercó a China. China no le dijo, rompa relaciones con Taiwán, venga conmigo, ¿verdad? Él se ha mantenido, digamos, en ese sentido, en el marco del respeto y de la soberanía. O sea, cada país tiene derecho a poner sus propias reglas en su casa, ¿verdad? Y decir, bueno, yo hacía como en Occidente dicen, bueno, es que es malo tener relaciones diplomáticas con Venezuela, con Nicaragua, ¿verdad? Ellos, es la decisión de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido, el sistema Tianxia es un sistema abierto, ¿verdad? Es un sistema abierto donde no se obliga a nadie a ser parte, pero tampoco al que no quiera ser parte o no esté ahorita por el momento se ve como enemigo, ¿verdad? De ninguna manera. Es un proceso, como decía Deng Xiaoping, cuando en el 78 empezó la reforma y la apertura, que fue la diferencia entre la Unión Soviética y China, ¿verdad? Esa reforma y apertura para mí fue la clave para que a China no le pasara lo mismo que a la Unión Soviética. Lo que decía Deng Xiaoping es que estamos cruzando el río tocando las piedras, ¿verdad? Cruzando el río tocando las piedras. No hemos llegado todavía donde queremos llegar, pero estamos en ese proceso. Y ese proceso requiere de mucha cooperación, de mucho diálogo, pero por supuesto de armonía con todos. Y eso es parte de esta doctrina, precisamente la política exterior de China en la actualidad, ¿verdad? Es un sistema, esto es un sistema abierto, ¿verdad? No es imposición, no es una hegemonía de suma cero, es un sistema abierto de cooperación donde todo el que entra se ve beneficiado de alguna u otra manera, todos. Ahora bien, te decía yo que la República Popular China no le interesa promover su estilo de gobierno en otras naciones. No les gusta que se metan con ellos. Respetan
a otras naciones en sus luchas internas, eh, siempre promoviendo que las naciones no se desintegren, especialmente porque ellos tienen una política que es clave, que es la integración de su mapa histórico con Macao, con Hong Kong, y ahorita que les falta Taiwán. Entonces sería contradictorio que ellos aprueben, qué sé yo, que los catalanes se quieren independizar, por decir algo, o que alguna de las provincias de la actual Rusia se quiera independizar. Tampoco lo van a apoyar, porque sería una contradicción con su política internacional de buscar esa unificación de la China popular. Pero también es cierto que su forma de gobierno, donde en muchas ocasiones el respeto a los derechos humanos no es una prioridad, e inclusive hay varios acuerdos a nivel internacional en estos campos que los chinos no apoyan, y sobre todo lo marcan dentro de ese derecho soberano de decidir a lo interno cómo se gobiernan. Lo que es cierto es que, a pesar de que ellos no quieren influir en otros regímenes, el éxito económico que han tenido en las últimas décadas hace que muchos de otras latitudes que no han tenido, como en Europa, Estados Unidos, un desarrollo de sistemas democráticos, se enamoren de esa forma autoritaria. Aquí Olman Castro, que hace una pregunta muy interesante, dice, me pregunta a mí que si yo estoy de acuerdo con que en China la forma que tiene de gobierno, y donde las libertades de expresión y libertades de prensa no existen. Por supuesto que no. Pero tampoco es así, Claudio. O sea, bueno, yo creo que eso es parte del prejuicio. Termino con esto, porque en el caso particular mío, ese es uno de los grandes problemas que tengo con el actual gobierno, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, esa persecución a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que se ve en el país, en Costa Rica. Puede ser que algunos lo tengan. Vos decís que en China no, pero veamos, en China las redes sociales están muy controladas para el acceso de algunas páginas. En China también es cierto que como que haya medios de comunicación que son directamente críticos del gobernante de turno, en este caso Xi Jinping, corre un riesgo tremendo, ¿verdad?, de estar en contra. Entonces, en esa pregunta que hace Olman Castro, lo que yo quería aclarar es que lo que estamos hablando es cómo los chinos ven el mundo. Que estemos o no estemos de acuerdo, ese es un tema muy particular nuestro, pero el análisis que está haciendo Mauricio en estos momentos es de cómo ven los chinos desde su perspectiva política internacional, cómo ven las relaciones internacionales, Mauricio. Claro, qué interesante. Yo te lo pongo de esta manera, desde otra perspectiva. Cuando uno, incluso aquí lo hemos hablado, el tema de la política económica de Costa Rica, ¿verdad? El tema del proteccionismo, la apertura, etcétera. Cuando uno va a hacer una pequeña empresa o quiere como país apostarle a un sector económico, usted no los puede mandar a pelear con los más grandes de una vez, ¿verdad? Usted tiene que primero ver si vas a consolidar un clúster, construir ese clúster, apoyarlo, darle subsidios, y ya cuando él esté grandecito ya lo mandas a darte de tú a tú con las grandes cadenas internacionales. Si vos tenés una estrategia de crecimiento económico global, por ejemplo en el área de la tecnología, y querés competir de tú a tú con Occidente también en ese sentido, ¿verdad?, como iguales, yo primero tengo que proteger mi mercado interno. O sea, pensar esto en las redes sociales y la tecnología y que se controlan. Dejemos un momento de lado esta parte política. Las empresas, el WeChat, que es el WhatsApp de allá, hay un Facebook que es el Facebook de allá. O sea, son empresas chinas que primero tienen que consolidarse en el mercado interno y usarse. Ya después, ¿verdad?, vamos paso a paso, cruzando el río, tocando las piedras. Pero ¿cómo vas a hacer para incluso desarrollar tu propia tecnología si no lo proteges y lo fomentas en tu propio país primero? O sea, es que hasta económicamente no tiene sentido, ¿me entendés? Entonces, más allá del tema político y todo esto, que hay un ruido ideológico y un sesgo de Guerra Fría que se ha encargado Occidente de difundir últimamente también contra China, que no es así. Y yo creo que cuando uno vaya, uno ve las cosas y uno lo ve diferente. Y por eso es que tanto los empresarios como el pueblo están contentos, Claudio, porque al final la idea del Tianjia es el buen gobierno.
y el fundamento es el pueblo, y el pueblo no solamente la clase obrera o la clase trabajadora, es todo el pueblo, todas las personas. Entonces todos se van a ver beneficiados. Si vos vas a provincias como Shanghai, vas a ver que eso es un paraíso de capitalismo occidental, dirías. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que no es como lo planteamos nosotros, pero sí, efectivamente, si vos querés hacer crecer la tecnología, tenés que hacer crecer el consumo interno y que la gente conozca eso, entonces tenés que darle prioridad a eso. O sea, ¿cómo vas a competir ahora? ¿Qué es controlado, qué no es controlado? Dígame una cosa, ¿quién controla Facebook? ¿Quién controla WhatsApp? ¿Quién controla Twitter? Y no han habido escándalos de eso. Claro. Y no tienen, por ejemplo, a Julian Assange metido en la cárcel hace muchos años por denunciar precisamente de cosas que se han dado de espionaje, de manipulación de las redes sociales. ¿Quién controla todo eso? Entonces, a mí me parece que hay que poner las cosas en su justo medio y entender también que por encima de esta parte ideológica y todo que nosotros tengamos, hay también un tema de competencia económica muy importante, y recordemos que ahí es donde está la verdadera disputa hoy con Occidente, en la parte geoeconómica, el tema de los semiconductores, el tema de la alta tecnología. Entonces, yo, como país emergente, que así es como se entiende China, necesita fortalecer primero su mercado interno, su consumo interno y sus redes y demás, y eso necesita una protección. Y ahí habrá que, yo me imagino que en ese sentido es que ha ido el gobierno, claro. No es evitar que se vea y se busque lo que se está haciendo en otro lado, no, es que primero consolidemos nuestro consumo interno, hagamos crecer nuestro chiquito para poderlo mandar a competir con aquellos de allá al otro lado. Es que es interesante porque, veamos, los chinos hoy tienen relaciones con muchas naciones. Hablemos de este país tan cercano como es Nicaragua, o hablemos de El Salvador con Bukele, Nicaragua con Ortega, Costa Rica, o hablemos de Panamá. Ellos son muy estrictos, ellos tienen relaciones con estos países, pero no se meten en la política interna de esos países, no hacen ni siquiera comentarios de la política interna. Vos antes hablabas de la isla del Coco. El ejemplo, lo que pasa es que dista mucho del problema con Taiwán, cuando Chiang Kai-shek, que era quien gobernaba la China popular, huye con sus huestes hacia Taiwán y se asienta en Taiwán, y Mao Zedong se queda en la China continental. Ahí hay un problema político de una guerra civil interna que marca esa diferencia de la visión. Lo que es cierto es que Chiang Kai-shek tampoco era ningún demócrata. Inclusive hasta los años 90 es que Taiwán empieza a ser una democracia de corte occidental. Antes de eso, el partido que siempre había presidido Chiang Kai-shek siguió dominando Taiwán y era bastante dictatorial, si no por decir totalmente dictatorial. Ahora, eso es un tema cultural. A los rusos les encantan los gobernantes como Putin, ¿verdad? Desde la época de los zares les encantan ese estilo. Y en el lado occidental, y sobre todo en el caso de Costa Rica, nos hemos acostumbrado a cambiar gobernantes, buenos o malos, cada 4 años. Pero en ese marco, Mauricio, ¿cómo ves vos las relaciones futuras y el éxito que pueda tener China con esta propuesta que va a tener algunos críticos por esa misma idea de China de no meterse en temas de denuncias de violaciones de derechos humanos, de no meterse con gobiernos dictatoriales? Habrá naciones que desde el punto de vista económico estén muy cercanos a ellos, pero desde el punto de vista político puedan generar una crítica sobre esta perspectiva de gobernanza mundial. ¿Cómo ves el futuro en los 2 minutos que nos quedan? Bueno, a mí me parece que, ¿verdad? Los chinos dicen que el zapato se debe de adaptar al pie y no al contrario. ¿verdad? El zapato se debe de adaptar al pie y no al contrario. Por eso los modelos ni se importan ni se exportan. Lo que sí se comparte son experiencias exitosas en el proceso del camino al desarrollo. Y el futuro en ese sentido, yo creo que económicamente es sólido para China. Y eso implica que incluso la misma Europa hoy esté planteándose, ¿verdad?, reducir su política retórica y su hostilidad hacia China. Porque la interdependencia económica hoy es tal que sí o sí se requiere de un socio comercial como China para seguir avanzando, para seguir produciendo desarrollo y generando progreso. Entonces, en ese sentido,
pueden seguirse dando situaciones complejas como las que usted plantea, porque precisamente el sistema internacional se está frente a una transición de un orden unipolar de fin de Guerra Fría a un orden de carácter multipolar, donde hay muchos otros países emergentes con la suficiente fuerza política y económica para ser escuchados con voz y voto en el mundo. Y hay bloques como los BRICS que tienen cada vez más fuerza y donde países como China, Rusia, la India tienen ya un rol protagónico, y que si lo vemos en temas de cantidad de población mundial, este bloque tiene 3/4 partes de la población mundial. Entonces, en términos económicos eso también significará muchísimo, y en términos políticos obligará también a los países a respetar la identidad propia, política, histórica de cada una de las naciones del mundo. Y eso no tiene nada que ver ni tiene que contradecirse con el tema del irrespeto a los derechos humanos y demás, ¿verdad? Ahora, Esos Mauricio, son temas diferentes. yo concluiría que el único riesgo que veo yo, y que desde el punto filosófico suena muy bien, el único riesgo que yo veo es que hay muchos países en donde la libertad de prensa, las violaciones de los derechos humanos, los regímenes autoritarios, van a estar muy confortables de alguna manera, porque se promueve el respeto soberano a esas violaciones que grupos muy poderosos mantienen en ciertas naciones. Pero creo que desde el punto de vista filosófico, lo que nos has planteado el día de hoy es extraordinario y nos permite a todos los que siempre estamos aquí conectados con Café y Palabras, pues conocer mucho de una cultura milenaria, que como dice María Porras, también está la India y Rusia, deberíamos meternos también en esos temas. Culturas milenarias que hoy por hoy marcan el rumbo del mundo. Gracias a Mauricio Ramírez, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos mañana al ser las 9 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.